Este papel tiene más poder del que te puedes imaginar. Y no es porque pueda comprarte algo. Este billete tiene una influencia mundial. El 90% de todas las transacciones fuera de los Estados Unidos se hacen en dólares estadounidenses. Y el valor diario de esas transacciones es alrededor de 6 billones. Pero ahora todos los medios hablan de que cada vez más países declaran guerra a la dominación del dólar estadounidense. Algunos estados incluso planean crear una moneda completamente nueva como reemplazo. ¿Puede esto ser el comienzo del fin para el dólar? ¿Y deberías preocuparte si tienes tus ahorros en dólares? Delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Este fue el comienzo oficial de la dominación del dólar estadounidense. En 1944, representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, en New Hampshire. Su objetivo era ayudar a la economía global mientras la Segunda Guerra Mundial seguía su curso. Eso llevó a un acuerdo que nombró al dólar estadounidense como la moneda de reserva oficial del mundo. Esto significaba que otros países mantendrían dólares en reserva y los usaría en lugar de oro para comerciar con otros. Pero ¿por qué eligieron el dólar estadounidense? Al fin, no era la única moneda existente. El dólar estadounidense era estable y confiable. Por lo tanto, no solo favorecía a los Estados Unidos, los demás países sabían cuánto podía simplificar sus vidas una moneda global y sólida. El mismo acuerdo de 1944 también estableció dos organizaciones que aún existen hoy en día, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, conocido como la FMI. Su trabajo era y sigue siendo regular el comercio y las finanzas globales. En aquel tiempo, el dólar estadounidense estaba respaldado por oro. Entonces, cada país podría convertir sus reservas de dólares en oro a una tasa fija cuando lo necesitaba. Y los Estados Unidos siempre mantuvieron la cantidad correspondiente de oro en su depósito. Pero durante los años 60, muchos países atravesaron tiempos turbulentos, por lo que convirtieron los dólares en oro con más frecuencia. Y esto generó un grave problema en los Estados Unidos. El gobierno estadounidense empezó a temer que sus reservas de oro se agotaran y además la inflación doméstica estaba alcanzando los puntos más altos en años. Como resultado, los Estados Unidos tenían déficits presupuestarios y el gobierno tuvo que tomar medidas. Así que en 1971 el presidente Nixon anunció algo que más tarde se denominó el Shock de Nixon. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. A pesar de que Nixon lo llamó una medida temporal, todos sabían que esta declaración significaba que el dólar nunca más estaría respaldado por oro. ¿Fue tan importante? Pues sí, porque significó que el valor del dólar ya no estaba vinculado a nada físico. Se convirtió en un simple pedazo de papel, medible solo comparándolo con otras monedas del mundo. Y Estados Unidos empezó a tener menos presión sobre cuánto dinero podía imprimir, porque ya no tenía que respaldarlo con el oro. Pero esto no significa que el gobierno estadounidense pueda imprimir cantidades ilimitadas de dinero, porque tarde o temprano esto llevará a la inflación y a una disminución del valor de la moneda. De hecho, ahora estamos combatiendo la inflación en parte porque se imprimió mucho dinero durante la pandemia. El gobierno estadounidense hizo un estímulo grande. La verdad es que fue un apoyo económico sin precedentes. El estímulo total alcanzó unos 5 billones de dólares. Es como el PIB de Japón o del Reino Unido y Francia combinados en 2022. Esto parecía una solución en su tiempo, aunque ahora vemos la mayor inflación en años. Además, para apoyar la economía, la Fed empezó a comprar grandes cantidades de valores de deuda. La Reserva Federal tenía un balance total de alrededor de 3.7 billones de dólares en septiembre de 2019. Y cuando empezó la pandemia, este número casi se duplicó, llegando a 7.1 billones de dólares en junio de 2020 y subió casi 9 billones de dólares en 2022. Pero ¿sabes lo que es interesante? Incluso a pesar de la pandemia e imprimir enormes cantidades de dinero, el dólar no perdió realmente su valor. ¿Por qué?
porque es la moneda de reserva y estaba en demanda. De hecho, el dólar representa alrededor del 60% de todas las reservas nacionales a nivel mundial. Pero, ¿significa esto que la moneda estadounidense controla la economía mundial? Muchos países creen que sí, y parece que están cansados de esto. Ahora escuchamos sobre China, Arabia Saudita, Rusia y Brasil tratando de debilitar el dólar estadounidense y crear una alternativa para él. Sin embargo, no es la primera vez en la historia que surge una idea como esta. Hubo algunos intentos antes. De hecho, una historia impopular es el plan de Gaddafi. Este era el líder de Libia en aquel momento y seguramente era una figura muy controvertida. Pero ese no es nuestro enfoque hoy, ¿ok? Hablaremos mejor de su idea de dejar de usar dólares estadounidenses en su comercio de petróleo. Gaddafi quería pagar en otra moneda llamada el dinar e invitar a otros países de África y Oriente Medio a unirse, pero su plan nunca se llevó a cabo. Su gobierno fue derrocado y Gaddafi fue asesinado por su propio pueblo. Entonces, el reemplazo del dólar estadounidense quedó fuera de la mesa. Pero entonces empecé a preguntarme por qué la mayoría del comercio del petróleo se hace en dólares, ¿no? Porque al fin y al cabo, los principales exportadores de petróleo están ubicados lejos de Estados Unidos. Y para encontrar la respuesta, seguí investigando acerca de la historia y todo comenzó a tener sentido. Después de que Nixon anunciara que el dólar no estaría respaldado por ningún activo tangible, los Estados Unidos tuvieron que encontrar otras formas de hacer que su moneda fuera valiosa, o al menos hacer que pareciera valiosa a nivel mundial. Por eso, el gobierno estadounidense firmó un acuerdo con Arabia Saudita en 1973. Bajo este acuerdo, Arabia Saudita vendería su petróleo solo utilizando dólares a cambio de protección militar estadounidense. ¿Por qué este acuerdo con Arabia Saudita sería tan importante? Bueno, porque todo se vuelve claro cuando miramos quién es el mayor exportador mundial del petróleo crudo. Y lo adivinaste bien, Arabia Saudita. Otros países de la OPEP pronto siguieron esta tendencia y comenzaron a usar dólares en sus acuerdos de petróleo también. Esto significó que cualquier estado que quisiera comprar petróleo de ellos primero tenía que cambiar su moneda por dólares. Esto creó una gran demanda por la moneda estadounidense y ayudó a mantener su estatus como la moneda de reserva mundial. Se convirtió en un estándar para el comercio del petróleo que incluso recibió un nombre muy específico, el sistema del petrodólar. Los exportadores de petróleo querían establecer una moneda universal porque también les benefició. ¿Sabían cuántas inconveniencias enfrentaban al comerciar en monedas locales? La mayoría de ellas son muy inestables y pueden perder su valor más rápido de lo que se cierra el acuerdo. Lo puedes mirar por ti mismo. Durante solo 6 meses de 2022, el dólar canadiense perdió alrededor del 3% de su valor en comparación con el dólar estadounidense. Mientras tanto, el yuan chino perdió el 6% y el euro más del 11%. La libra esterlina casi el 13%, el yen japonés el 17% y la lira turca alrededor del 24%. Pero algunas monedas son aún más extremas, como por ejemplo el bolívar venezolano. La hiperinflación en Venezuela es tan grave que el gobierno resta ceros de la moneda. En 2021 eliminaron 6 ceros y solo 3 años después de haber restado 5 ceros en 2018. ¿Qué significa esto prácticamente para las personas comunes? Bueno, significa un caos económico y una inestabilidad. O sea, así es como cambió el precio de un café con leche en menos de un año. En enero de 2021 pagarías un poco más de 2 millones de bolívares por una taza de café, mientras que solo 9 meses después, en septiembre, esa misma bebida te costaría más de 7.800.000 bolívares. Esto significa que el precio cuadruplicó en menos de un año. ¿Y por qué cambia el tema del petróleo crudo al café? Bueno, si transferimos esa hiperinflación a otro escenario donde un país quiere comerciar con otro, si lo hacen en monedas locales, todos perderán dinero debido a una inflación dramática. Algunos podrían decir que la economía estadounidense se beneficia al tener su dólar como moneda mundial. Sin embargo, el dólar estadounidense es una de las monedas más estables que existen y muchos países también se benefician al usarla, aunque ahora cada vez más naciones quieren reducir su dependencia del dólar. ¿Y sería tan fácil así reemplazarlo?
Vamos a ver. El dólar se utiliza en el 88% de las transacciones globales. Se habló mucho sobre la posibilidad de que el euro o el yen podían reemplazar al dólar, pero no es tan simple como parece. Tenemos el euro, por ejemplo, la cual fue una moneda introducida en 2002 como el dinero de 12 países europeos con la esperanza de que se convirtiera en una moneda internacional importante parecida al dólar. Pero el papel global del euro se quedó corto de las expectativas. Su participación en las transacciones internacionales no creció mucho desde su aparición, y la razón principal de eso es la abundancia de países que usan el euro. ¿Pero eso es malo acaso? Bueno, en realidad, imagínate este escenario, ¿no? ¿Qué pasaría si incluso uno de los países europeos se involucra en una seria revolución o un conflicto geopolítico? Es muy difícil vigilar cada país individualmente. Por eso, aunque alrededor de 350 millones de personas usan el euro a diario, los inversores lo verían como una opción mucho menos estable que el dólar. ¿Y qué pasa con el yuan entonces? China es la segunda economía más grande del mundo, pero el yuan solo representa alrededor del 2% de las transacciones globales. Es un poco extraño, ¿no? Esto se debe a que los mercados financieros de China no son tan abiertos como los de Estados Unidos o los de Europa, lo que dificulta que los inversores compren activos con yuanes. Y otra razón importante por la cual tanto el yuan como el euro pierden frente al dólar es el sistema financiero estadounidense. Es muy desarrollado, con una enorme oferta de activos respaldados por el gobierno que también son seguros líquidos. Además, el dólar se utiliza en el comercio internacional ya durante décadas y demostró ser confiable. Sin embargo, algunos países aún no pueden vivir con la idea de depender de la economía estadounidense. Esto es BRICS y básicamente es un grupo de 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países han estado trabajando juntos desde 2009. Representan alrededor del 42% de la población mundial y el 30% del PIB global. Por lo tanto, sus decisiones no se pueden ignorar. Estos países son grandes jugadores cuando se trata de comercio internacional. Venden petróleo, gas, minerales y todo tipo de producto de uso diario. Por ejemplo, China se encuentra entre los mayores exportadores de electrónicos y piezas de automóviles. India es el mayor exportador mundial de diamantes, mientras que Sudáfrica es de platino. Cuando los países son tan grandes en términos de población y economía, se quiera o no, hay que contar con ellos. Y sus fuertes alianzas, tarde o temprano, impactarán la economía global más de lo que podrías imaginar. Si crees que su colaboración no es tan importante, ¿qué pasaría si te dijera que los países de BRICS crearon su propio banco común llamado New Development Bank? The first multilateral development bank built by developing economies. Lo ven como su propia versión del Banco Mundial. También tienen algo llamado Contingent Reserve Arrangement, que es su respuesta al FMI. Parece que se toman en serio lo que están haciendo y podría ser que tienen muchos otros planes para separarse de la influencia estadounidense. ¿Y cuáles son esos planes? Bueno, una nueva moneda, por ejemplo. Cada año, los líderes de los países BRICS se reúnen en el BRICS Summit para averiguar cómo cooperar de manera más efectiva. En una de esas cumbres acordaron crear una nueva moneda. ¿Pero por qué? En primer lugar, quieren reducir la dependencia del dólar estadounidense en el mundo. Segundo, también creen que una nueva moneda llevará a una economía internacional más justa. Su idea es crear una cesta de monedas de los países BRICS y su valor conjunto determinaría el valor de su dinero nuevo. ¿Funcionaría esto mejor que el dólar? Por un lado, esto permite reducir la dependencia de una sola moneda. Sin embargo, volvemos al mismo problema de la volatilidad. Ahora tendríamos que vigilar la estabilidad de 3, 4 o incluso 5 monedas en vez de una sola. Hay otro aspecto que diferenciaría esta nueva moneda del dólar, y es que los países BRICS
BRICS planean respaldarla con oro, petróleo y gas, lo que la haría más estable y menos reactiva a la inflación. Pero tener una moneda respaldada por oro no es una solución milagrosa para la estabilidad, porque el oro también tiene fluctuaciones de su valor y en este caso la moneda no está ligada al PIB, sino al precio de un metal que realmente no se puede influir. No hay un sistema perfecto. Sin embargo, en la economía actual tenemos más instrumentos para regular las monedas nacionales y si se usan de manera inteligente, por decirlo así, brindan la flexibilidad para reaccionar a los cambios en el mundo. No solo los países BRICS están preocupados por la dominación del dólar. Otro estado que apoya la idea de desdolarización es Arabia Saudita. ¿Sí? Exactamente. El mismo país que ayudó a mantener el dólar como la moneda mundial en la década de 1970. ¿Y qué pasaría si Arabia Saudita decidiera dejar de usar dólares para su comercio de petróleo? Bueno, en primer lugar, esto significaría el fin de la era del petrodólar, que duró más de 50 años. Además, podría potencialmente incentivar a otros países a seguir esta tendencia y dejar de usar el dólar también. Esto reduciría la demanda de la moneda americana y llevaría a una disminución en su valor. Además, Arabia Saudita está interesada en unirse a BRICS o al menos fortalecer su cooperación con el grupo. Pero no tenemos que ir tan lejos hacia el este para encontrar países que quieran depender menos del dólar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también cree que deberían reducir su dependencia al dólar para evitar convertirse en vasallos, es decir, un país de segundo rango. Se ve que la tendencia de la desdolarización no es regional, se está extendiendo por todo el mundo. Y algunos expertos dicen que la desdolarización está ocurriendo a un ritmo impresionante. Ahora, el dólar representa alrededor del 58% de las reservas frente al 73% en 2001. ¿Es este el fin de la era del dólar estadounidense? Bueno, aunque suena como un gran titular, es más fácil decirlo que hacerlo. Al menos un cambio tan grande como este no puede suceder de la noche a la mañana. Pero hay algunas cosas de las que deberíamos preocuparnos. ¿Cómo este movimiento de desdolarización puede afectar el dominio del dólar estadounidense? Bueno, la verdad es que no sabemos cómo afectaría la nueva moneda de BRICS al dólar estadounidense. O sea, ni siquiera existe todavía. Pero si el nuevo dinero de BRICS resulta ser lo suficientemente estable, podría disminuir la demanda y el valor del dólar, porque menos países dependerían de la economía estadounidense. También sería más difícil para los Estados Unidos influir en otros estados con sanciones. Además, si otra moneda se convierte en la moneda de reserva mundial, el poder también se desplazaría de los Estados Unidos. Otro problema para los Estados Unidos sería tener que pagar más para tomar prestado o imprimir dinero, porque los dólares valdrían menos si perdieran su estatus como la principal moneda de reserva. Sin embargo, si este escenario es siquiera posible, todavía no estamos cerca de ello. Por mucho que algunos países quieran debilitar al dólar estadounidense, no es tan fácil. Y como hemos visto, ninguna moneda existente puede reemplazarlo. En cuanto a la posibilidad de que surjan nuevas monedas conjuntas, como la de BRICS, aún quedan muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las monedas locales se vuelven demasiado volátiles? ¿Y si los países que hoy son socios se convierten en rivales mañana? ¿Qué pasaría con su moneda conjunta? ¿Qué pasa si ese nuevo dinero no es más útil y popular que el dólar? ¿Y qué pasaría si otros estados fuera del grupo no quieren renunciar al dólar estadounidense? Y a menos que podamos responder a todas estas preguntas y mucho más, no podemos reemplazar completamente al dólar. Por eso, no te despertarás mañana en un nuevo mundo con una nueva moneda dominante. Así que no te preocupes por ahora. Y si algo cambia, haremos un video informándote de los cambios, así que asegúrate de mantenerte sintonizado a nuestro canal. Ahora, cuéntame de tu opinión. ¿Piensas que alguna moneda puede reemplazar al dólar? Déjame saber en los comentarios. Te veo en el próximo video. Chaito, bye.